estableció en México a nivel federal mediante la reforma del 17 de octubre de 1953. En Sonora, ¿cuándo se estableció a nivel estatal y hubo movilizaciones en este momento o fue ya algo pues previsto que ya no provocó mayor discusión? Se estableció en 1954, un año después que se hizo a nivel federal, y hasta donde conocemos sí hubo algunas movilizaciones de mujeres, sobre todo de grupos de mujeres sindicalistas adheridas a la CTM o mujeres dentro de, digamos, de los grupos con los que trabajaba el PRI. Se sabe que estas mujeres hicieron una solicitud formal, ¿no? Para que se legislara al gobernador del momento, ¿no? Para que legislara a favor del voto, ¿no? Y en los años de la posrevolución, en los años 20, en todo el país en distintos lugares del país se discutió con respecto a el voto de las mujeres. Hubo una gran efervescencia e incluso en algunos estados se estableció una legislación que permitía que las mujeres participaran en los comicios electorales. ¿Hubo algo de esto en Sonora? Sí, en Sonora hubo movilizaciones y sobre todo peticiones formales, ¿no? De algunas mujeres. Nosotros en específico identificamos una carta de una maestra de la ciudad de Nogales, Emélida Carrillo, que solicitó al Congreso local en una carta bastante apasionada y muy crítica, ¿no? Donde pedía que las mujeres tenían el mismo derecho que los hombres y por qué si en otros estados se había legislado a favor del sufragio, ¿por qué en Sonora las mujeres no podían tener ese derecho? ¿Y qué decían los que se oponían al sufragio de las mujeres? La respuesta que le dio específicamente el Congreso a esta carta fue de que no era pertinente. No hubo ninguna otra explicación y al menos hasta donde hemos identificado en trabajos de archivos, no había, digamos, una explicación como se dio en otros estados acerca de que las mujeres no estaban preparadas para el voto o de que las mujeres podrían, digamos, votar en un sentido conservador. No había, al menos no hemos identificado ningún documento que nos diga que ese fuera el trasfondo de la negación a otorgar el derecho al voto, ¿no? Generalmente se quedaban en el sentido de que no era pertinente, de que no era conveniente y hasta ahí, ¿no? Si bien no hubo el derecho formal al voto, ¿hubo participación de las mujeres en política a pesar de que no tenían este derecho? Sí, desde los años 20 hay que ver también el contexto en cómo era el Estado en ese momento, ¿no? Donde había muchas mujeres solas, viudas, huérfanas, ¿no? La mujer tenía mucha participación en el medio económico, ¿no? Eran trabajadoras, ¿no? O buscaban ser trabajadoras porque no tenían otra medida de generar ingresos. Y en ese sentido nosotros hemos identificado mucha organización sindical de las mujeres, ¿no? Donde las mujeres incluso participaban o se volcaban incluso a las calles a favor de los candidatos que estaban contendiendo en ese momento por las gubernaturas, donde salían a las calles y en muchos casos solicitando el voto, particularmente en los años 30, ¿no? Y a mí me interesa mucho el personaje revolucionario Salvador Alvarado. Él es sonorense y durante su gestión como gobernador militar constitucionalista en Yucatán se llevaron a cabo los dos congresos feministas. ¿Qué encuentras tú en su formación que nos explique pues esta apertura a movilizar a las mujeres, a organizarlas y a incluso estar dispuesto a apoyar su actividad política? Sí, Salvador Alvarado es un personaje muy interesante. Yo creo que hace falta estudiar mucho en cuanto a dónde desarrolló toda su formación que lo llegó pues a levantar todas esas demandas a favor de las mujeres. Él creció y se formó política y militarmente en el estado de Sonora, en distintas localidades.
Él incluso estuvo dentro de los grupos magonistas a principios del siglo XX. Y cuando él llega de gobernador a Yucatán, él ya tenía esa formación. Hay un aspecto que es importante ver todavía, de reconstruir históricamente, para ver, digamos, cuáles eran los grupos políticos con los que él se vinculaba y ver qué tanto, digamos, había ese trabajo también donde participaban las mujeres, y si, digamos, esas mujeres que en los años 20 se estuvieron movilizando a favor del voto y de otras demandas de las mujeres, por ejemplo, por la formación escolar y los derechos sindicales, los derechos como trabajadoras y en general sus derechos políticos, ¿no?, estuvieron de alguna u otra manera vinculados con este personaje. Yo creo que esa es una historia que está todavía por reconstruirse. ¿Y la maestra esta que presentó la solicitud al Congreso, ella de dónde venía? Ella era una maestra de primaria de la ciudad de Nogales, que era una mujer muy activista. La hemos visto o hemos encontrado, digamos, información donde ella tenía una participación política muy amplia, ¿no? No se le conoce una trayectoria posterior a los años 20 y principios de los 30, ¿no? Pero dentro de ese contexto ella tuvo una participación muy activa e incluso en los comités antichinos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Emélida Carrillo. La profesora Emélida Carrillo, pues sabemos de ella, pero posiblemente hubo otras mujeres que compartían su punto de vista, no habrá estado aislada. Sí, sí, o sea, ella estaba en muchos grupos y posiblemente estaba muy vinculada con organizaciones de Estados Unidos o con personalidades de Estados Unidos, porque en esa época, digamos, el estado de Sonora, donde no tenía pues mucho más de 50, 60 años donde se había establecido la frontera, justamente en Nogales, ¿no?, había un trasiego de personas muy importantes de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos. Y era, digamos, la ciudad de Nogales una ciudad en pleno crecimiento económico, ¿no?, y poblacional también. Era un movimiento de personas, de culturas, de pensamientos, de ideologías muy, muy importante. Entonces, yo creo que me parece que toda esa confluencia de ideas, de pensamiento, crearon toda digamos, este sentimiento pues, de reclamo, de denuncia, pues, de movilización por los derechos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias.